Bienvenidos al tema número 95 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a continuar analizando la cuestión de las 7 trompetas del Apocalipsis. Y hoy vamos a poner un fundamento aún más firme sobre lo que ya vimos en el tema pasado, para ubicarnos muy claramente en la simbología, para llegar a una conclusión y una interpretación realmente muy fundamentada bíblicamente, para que tengamos una claridad muy grande en la mente respecto a estos temas. Nosotros vimos en los temas pasados, cuando hemos analizado las 7 iglesias y luego los 7 sellos, de que ellas mostraban la historia desde los tiempos apostólicos hasta el retorno de Jesucristo, desde una perspectiva profética, mostrándonos diferentes épocas en la cristiandad y épocas también en los eventos que iban a ocurrir relacionados a la iglesia o al pueblo de Dios. Y lo interesante fue que las 7 cartas proféticas a las 7 iglesias denunciaban las herejías, las apostasías de las iglesias. Mientras que los 7 sellos, que luego la palabra de Dios nos fue enfocando, más bien condenaba la actitud de la iglesia a través de su opresión, su violencia y la persecución de la iglesia a través de los siglos. Y de esta manera también los 7 sellos nos presentaban además el clamor de los mártires frente a esta opresión, esa violencia y esa persecución. Eso era el enfoque básico de lo que eran los sellos. Pero ahora las trompetas nos muestran los castigos, los juicios de Dios como respuesta a las oraciones de los santos y de los mártires. Es muy interesante, pero para ser más precisos, como veremos a continuación, las 7 trompetas nos muestran los juicios y los castigos sobre Roma en sus 2 fases. Ahora, recordamos que casi al inicio del seminario, en los temas 18 y 19, vimos con mucho detalle el imperio romano y en sus 2 fases, con su transición, desde la primera fase que era Roma imperial pagana, su transición a Roma religiosa papal. Y vimos que ambos constituían una unidad, pero a través de una transición, a través de los diferentes símbolos proféticos que sobre todo vimos en el libro de Daniel, pero también algunos en Apocalipsis. Quiero recordarles algunas cosas. En el tema 18 y 19, que yo recomiendo volver a reestudiar, vimos que Roma fue denominado por Dios en su palabra el enemigo del pueblo de Dios. Solamente sobre esta potencia, sobre este imperio, cayó este nombre tan fuerte de parte de Jesucristo, hablando de que Roma, el enemigo del pueblo de Dios. Vimos que de toda la secuencia de reinos e imperios que la Biblia nos muestra en las profecías, Roma fue el reino principal del diablo. Es por eso que también en Apocalipsis, cuando aparece nuevamente Roma, recibe un nombre, el nombre del dragón. Mientras que los otros imperios, los otros reinos habían sido representados también por bestias salvajes, pero con bestias salvajes que por lo menos son naturales. Recuerden, el león, el oso y el leopardo, pero aquí Roma fue representado como una bestia terrible y espantosa por Daniel y luego por San Juan como el dragón. ¿Y el dragón, símbolo de quién? Símbolo del diablo. Es por eso que la palabra de Dios a través de las profecías nos muestra que esa potencia llegó a ser la potencia principal del enemigo, del diablo. La Biblia nos demostraba y nos explicaba en las profecías que también Roma llegó a tener nombres muy fuertes asignadas por Dios. Por ejemplo, el desolador. ¿El desolador de quién? Del Mesías.
Pues fue a través del Imperio Romano, Herodes, Poncio Pilatos, los soldados romanos que lo clavaron ahí en la cruz. Ellos fueron el brazo ejecutivo en su muerte de Cristo. Roma, el desolador también del pueblo en sí. Pues a través de Roma, recordamos, hemos visto en el seminario las persecuciones que primeramente, cuando Roma en su primera fase reinaba, que era Roma pagana, imperial, a través de los cesares, los cristianos fueron perseguidos, torturados, matados, lanzados a los leones y muchas otras cosas más. Tenían que huir, tenían que escapar. Era una situación muy grave y lo mismo se repitió, pero ahora de una manera aún mucho peor en la segunda fase de Roma, Roma religiosa papal, donde durante siglos los tal llamados herejes fueron perseguidos y también martirizados. Así que Roma, el desolador también de la ciudad, Jerusalén, y de esta manera la nación en aquel entonces, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, perdió su nación y los judíos, los hebreos tuvieron que ir a cualquier lugar del mundo, dispersándose por el mundo entero. Perdieron su hogar, su nación, que Dios les había dado, la tierra donde fluía leche y miel, lo perdieron. De esta manera, realmente, Roma es demostrar en la palabra de Dios como lo que acabamos de describir. Ahora, analizando un poquito más las transiciones y los orígenes de esta potencia en la descripción de la palabra de Dios, recordamos nosotros lo que vimos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, donde vimos esta imagen de metales. Y recordamos que el cuarto y último metal era el hierro, que representaban las piernas de hierro, que representaban Roma. Roma en su primera fase, Roma imperial. Jesús vivió, nació, vivió y murió y resucitó y ascendió al cielo durante esas piernas de hierro del imperio romano, donde gobernaban los cesares y donde todavía era la primera fase de este imperio romano. Entonces recordemos que había una transición hacia los pies de esta imagen de Daniel 2, de esta estatua, y los pies eran con 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro. Recuerden que ahí vimos entonces la transición. El hierro continuó hasta el fin de la historia humana, continuará hasta el fin de los pies con los 10 dedos, hasta, como en la visión vimos en Daniel 2, la roca cayó, simbolizando el retorno de Jesucristo, simbolizando el reino eterno de Dios, que por fin iba a llegar y ponería fin a toda esa secuencia de imperios terrenales y de imperios idólatras y de imperios bélicos que se levantaban en su orgullo para solamente caer y dar lugar al siguiente imperio igual de bélico, violento, idólatra. Hasta que finalmente en la visión Daniel vio la roca caer, representando el retorno de Jesucristo, el reino eterno de Dios, que iba a poner fin a toda esta secuencia de imperios terrenales. De todas maneras, lo que habíamos visto es que en este cuarto metal, el cuarto y último metal de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, en la transición hacia los pies de hierro y barro se añade un nuevo elemento, el barro, la parte religiosa que vimos. Roma se convierte de Roma imperial pagana en Roma religiosa papal. Y entonces iba a durar esto hasta que venga Jesucristo por segunda vez. Y de la misma manera vimos también en Daniel capítulo 7 la misma historia a través de otra simbología. Ahí vimos las 4 bestias que una tras otra se iban a levantar del mar, y nuevamente la cuarta y última bestia de Daniel capítulo 7, otra vez la descripción de Roma. Otra vez la descripción de Roma en sus 2 fases. Pues tal como de la estatua, en la segunda fase le salieron los 10 dedos, también en la cuarta bestia de Daniel 7, en la segunda fase le salieron los 10 cuernos.
representando ya las 10 tribus bárbaras, la caída de Roma en su fase imperial, a través de las tribus bárbaras, y de ahí surgiendo el cuerno pequeño, tal como la estatua, vimos ahora surgir el nuevo elemento que era el barro, y de esta manera surgiendo y estableciéndose la segunda fase de Roma, de la bestia romana, ahora la fase religiosa papal, y nuevamente mostrándonos en Daniel capítulo 7 que esta potencia iba a durar y continuar hasta el fin, hasta que Dios, tras el juicio en la sentencia, lo derrote y le ponga fin. De esta manera, la razón por la cual estamos viendo esto es que cuando nuestros amigos, los discípulos y los apóstoles y Jesucristo vivieron, ellos ya vivieron en ese cuarto metal, en el cuarto y último metal. Ellos ya vivieron en la fase de la cuarta y última bestia, de Daniel 2 y Daniel 7. Ellos vivieron ya en esta potencia final que a través de la palabra de Dios está descrita como desde los tiempos de Cristo, desde los tiempos apostólicos, y sabemos que inclusive fue un poquito antes que Roma ya se posesionó en el poder, pero desde entonces hasta que venga Jesucristo, Roma en sus dos fases. Es por eso que también nosotros, si haríamos un análisis de las 7 iglesias y un análisis de los 7 sellos, veríamos ahí también las transiciones. ¿En qué sellos y en qué iglesias todavía estamos hablando de la época cuando dominaba Roma imperial pagana? ¿Y cuál de los sellos y cuál de las iglesias ya pertenece a la segunda fase, a la fase de Roma papal, Roma religiosa papal? Rápidamente les voy a mencionar para que aquí ya se aclare este punto. Durante las 7 iglesias, la primera, Éfeso, la segunda, Esmirna, ambas todavía estaban bajo el imperio de Roma imperial, pagana. Y luego en la tercera iglesia, la de Pérgamo, ya encontramos la transición. Pues aquí ya a través de Constantino, Teodosio, los emperadores romanos, entonces ya el imperio romano ya se volvió cristiano y un poquito después esto ya dio lugar a la cuarta iglesia, Tiatira, en la descripción de las 7, donde ya describe full lo que era Roma papal, la Roma papal religiosa. Y de la misma manera en los 7 sellos, el primer sello recordamos el caballo blanco, aquel caballo blanco donde la iglesia todavía era pura y era la descripción que corresponde a los primeros 3 siglos de la cristiandad, cuando todavía la iglesia primitiva, primero apostólica y luego bajo la persecución, estaba todavía pura, mantenía todavía la doctrina. Pero entonces sabemos que durante el segundo sello, aquí la cosa ya comenzó a cambiar, aquí ya esto ya correspondiendo a la iglesia de Pérgamo, cuando ya a través de la violencia y el derramamiento de sangre, la religión comenzó ya a establecerse, derrotando ya las potencias que estaban en oposición y ya estableciéndose como religión, como institución poderosa en la tierra. Y también obviamente el tercer y el cuarto sello, ya describiendo full la segunda fase de Roma, la fase papal, la fase religiosa papal. Todo esto les invito a volver a repasar en el seminario lo que vimos de las iglesias y también de los sellos para una comprensión más completa. De todas maneras, es por eso que las 7 trompetas también abarcan todo el tiempo que también abarcan los 7 sellos o también las 7 iglesias, desde el tiempo apostólico cristiano, desde el tiempo del inicio de la era cristiana hasta nuevamente el retorno de Jesucristo. Pues como veremos en unos instantes, la séptima trompeta ya nos muestra el momento del retorno de Jesucristo, ya tras el juicio, ya las sentencias para vida eterna, la resurrección y también para muerte, las plagas y también la destrucción. De tal manera que nuevamente las 7 trompetas nos vuelven a abarcar este tiempo histórico, solamente que ahora
en el énfasis sobre el cuarto y último metal, el cuarto y último de los imperios representado por la bestia terrible y espantosa que al Apocalipsis la describe como el dragón, Roma en sus dos fases. Ahora, como vimos antes, las 7 cartas a las 7 iglesias mostraban la historia desde el enfoque de la denuncia de las herejías y las apostasías dentro de la historia cristiana, haciendo obviamente énfasis en lo que Roma lamentablemente hizo en la Edad Media y durante toda la historia, alejándose de los principios de la palabra de Dios, introduciendo tradiciones y mandamientos de hombres y alejándose de los principios de la Biblia. Luego vimos en los 7 sellos el enfoque de la condenación de todo lo que la iglesia iba a hacer y lo que Roma iba a hacer durante estos siglos y aproximadamente 2 milenios. Toda esa opresión, la violencia y la persecución, sobre todo contra los hijos de Dios. Y durante toda esa fase, tantos mártires, tantos santos que tuvieron que morir, tal como describe Daniel capítulo 7, en varios lugares, donde decía que iba a destruir a los santos, al pueblo santo. Y de esta manera vemos que durante los sellos este gran clamor, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas y juzgas nuestra sangre? Hay que tomar en cuenta que en esta perspectiva profética que estamos analizando, el énfasis del derramamiento de sangre está sobre el lapso de tiempo que describen las 7 iglesias, o los 7 sellos, o las 7 trompetas. Es decir, está sobre el lapso de tiempo que corresponde a Roma en sus 2 fases. Muy interesante. Por eso también el derramamiento de sangre, aunque obviamente también indirectamente incluye desde el primer mártir que murió, asesinado por su hermano Caín, Abel, obviamente incluye también esto. Pero el énfasis está sobre el tiempo que abarcan las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, desde el tiempo apostólico hasta el retorno de Jesucristo. ¿Y quién derramó durante esa época la sangre? Fue Roma, a través en su primera fase del Imperio Romano y a través de su segunda fase del sistema Vaticano papal. Eso es muy interesante. Ahora, sabemos que en la palabra de Dios, trompetas tienen 2 aplicaciones. Por un lado, las trompetas pueden ser de guerra, trompetas de guerra, de juicio. Y en ese sentido son como una alarma, son como una alarma y también un juicio. Pero esto se aplica al mundo apóstata. Porque cuando la trompeta suena, entonces el que tiene que alarmarse y preocuparse por los castigos y los juicios que sobrevienen son aquellos que viven en apostasía, que viven alejados de la voluntad de Dios, que viven en transgresión. Pero las trompetas tienen también un segundo enfoque. Y el segundo enfoque es las trompetas de júbilo. Las trompetas de júbilo, las que anuncian la liberación y la restauración del pueblo de Dios y de todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que al sonar las trompetas una tras otra, por un lugar anuncian castigos, anuncian juicios y llaman a la gente a despertar. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para arrepentirse, para cambiar, porque el tiempo está cerca. Pues el juicio está viniendo, pues los castigos, si no, van a caer. Por lo tanto, las trompetas anuncian por un lado esto, pero por otro lado, al pueblo de Dios, aquellos que viven siguiendo la voluntad de Dios, también son un anuncio. A medida que vayan sonando las trompetas, se acerca la liberación, se acerca la reconstrucción, la restauración, se acerca el Señor Jesús, se acerca finalmente también la restauración de las cosas. Cuando las trompetas sonaban, ¿a quién correspondían? ¿Qué tipo de trompetas correspondían a los mártires? A los que en su grito por justicia y venganza gritaban. Para ellos las trompetas simbólicamente eran de guerra, de juicio, o eran más bien llamados de liberación, de júbilo. Eran de liberación y de júbilo para aquellos. Pero para los perseguidores, los opresores, los malos,
los que estaban en contra de la palabra de Dios y en contra de su ley y en contra de la verdad. Oh, estas trompetas suenan para juicio y castigo. Si es que no se arrepienten, porque aún el tiempo de las trompetas es tiempo de gracia. Es tiempo donde gente puede cambiar. Mientras que suena una trompeta, todavía hay tiempo para cambiar, arreglar las cuentas, pedir perdón a Dios y al prójimo, llegar a estar en armonía con Dios. Pero una vez que terminan de sonar las trompetas, la séptima trompeta ya incluye las 7 plagas. Lo que significa, la séptima trompeta ya nos hace la transición a las 7 plagas, en las cuales ya la sentencia está dada. Pues las plagas solo caen sobre aquellos que lamentablemente rechazaron a Dios y se mantuvieron firmes en Babilonia y en el pecado. Es por eso que mientras que suenen trompetas, todavía hay esperanza. Aunque también las trompetas, como estamos viendo, traen mucho castigo y juicio con ellos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. ¿Recuerdan ustedes las 7 trompetas que sonaban en Jericó? Cuando sonaban las 7 trompetas de Jericó, se derrumbó la ciudad y el muro. Jericó se derrumbó con los toques de las 7 trompetas. Y de la misma manera, este mundo perdido y mundano también al sonido de las 7 trompetas finalmente caerá y colapsará y derrumbará. De la misma manera. Lo bueno es que las 7 trompetas de Jericó eran un tipo, eran algo que nos mostraban en miniatura, lo que ahora las 7 trompetas significan en grande. Significan que una vez que terminan de sonar las 7 trompetas, se colapsa Babilonia, termina y derrumba Babilonia y con ella cae este mundo idólatra, bélico, orgulloso. Jesús vuelve. Amén. Para nosotros las 7 trompetas deben ser júbilo y restauración. Si todavía estamos medio en el mundo o haciendo las cosas mal o estamos en desobediencia, las 7 trompetas son alarmas y advertencias para nosotros de cambiar a tiempo todavía. Ahora, es muy interesante si vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 9 y 10, cuando en el 5º sello habíamos escuchado simbólicamente las almas clamando por justicia y por venganza. ¿Recuerdan ustedes? Las almas de los que fueron muertos, que murieron de mártires. ¿Por qué? Dice la palabra, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Por eso ellos fueron muertos. Y ahora simbólicamente ellos en el versículo 10 claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y es por eso que ahora en Apocalipsis 8 las 7 trompetas dan la respuesta. La respuesta de ahora castigos, juicios, formas simbólicas de venganza para aquellos que fueron muertos por estos sistemas poderosos opresores. Por eso en Apocalipsis 8, antes de que comiencen a sonar los 7 trompetas, primero nos da una introducción donde nos habla acerca de Jesucristo, el sumo sacerdote, en el versículo 3 al 5, y que en la primera fase, en el versículo 3 y 4, Él está ante el altar con el incensario de oro y mucho incienso es añadido a las oraciones de los santos sobre el altar. Y en el versículo 4, de la mano del ángel, sabemos que esto es símbolo del sumo sacerdote Jesucristo. Subía a la presencia de Dios Padre el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, durante siglos, milenios, transmitía nuestras oraciones al Padre como nuestro intercesor. Pero entonces también estas oraciones involucran aquellas descritas en Apocalipsis 6, versículo 10, de las almas bajo el altar que decían y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando se hace justicia.
Y finalmente en Apocalipsis 8, versículo 5, después de describir durante 2 versículos cómo Jesucristo administra las oraciones del Padre, ahora en el versículo 5 dice, el ángel, el sumo sacerdote Jesucristo, tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Lo vimos ya en el tema pasado, pero aquí vemos ahora la respuesta a las oraciones. Ahora el castigo, ahora el juicio, ahora la venganza justa para aquellos que oraron y clamaron por justicia y por venganza. Vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y aquí, en los versículos 1 al 7, está la parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que ser, ¿qué cosa? Perseverantes, persistentes. ¿En qué? En la oración. Y ahora el Señor Jesucristo nos da una pequeña parábola para explicarnos por qué tenemos que ser perseverantes y que nuestra oración finalmente recibirá respuesta, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Eso nos hace resonar las palabras del quinto sello, de las almas bajo el altar, clamando por justicia. Y entonces sigue aquí el versículo 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí el Señor Jesús explica, si aún el juez injusto en la parábola, después de algún tiempo, porque ya se comenzó a molestar, le hizo justicia para que no le siga molestando, para que esté en paz, ¿cuánto más Dios, que es bueno, que no es como este juez injusto, impaciente y molesto? No, Jesucristo, Dios que es paciente, misericordioso, un juez justo y bueno. Dice aquí Jesús, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y nosotros vemos en la cuestión de las 7 trompetas las respuestas a las oraciones de aquellos que habían clamado al juez por justicia. Y ahora vemos en la historia de las 7 trompetas las respuestas del clamor de los mártires. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Recuerden que estamos hablando de Roma en sus 2 fases. Roma imperial, pagana, y luego Roma religiosa papal, el sistema del Vaticano. Ahora, lo interesante es, y esto vamos a ver en los siguientes temas, con mucho detalle, las primeras 4 trompetas describen los castigos contra Roma imperial, pagana. Cómo Dios comenzó a contestar a sus hijos y esa primera fase de Roma, la imperial, donde gobernaban los cesares y los emperadores romanos y las legiones romanas y donde había tanta persecución contra el pueblo de Dios. A través de las primeras 4 trompetas veremos cómo Dios castigó a Roma imperial, a esa primera fase de Roma. Y lo hizo a través, sobre todo, de las tribus bárbaras, de las diferentes tribus bárbaras que comenzaron a invadir por todo lado, a azotar y a castigar simbólicamente a Roma. Muy interesante, pero eso vamos a ver en el siguiente tema. Luego, la quinta y la sexta trompeta nos muestran ya la transición a Roma papal y nos muestran los castigos
a través de la quinta y la sexta trompeta contra Roma papal, contra todos esos abusos que cometió. Y lo vamos a estudiar a través del mundo árabe, el mundo musulmán, que comenzó también como antes las tribus bárbaras habían castigado a Roma en su primera fase, ahora el mundo árabe musulmán castiga a Roma en su segunda fase, en la fase papal. Pero eso vamos a ver con detalle en la descripción de las trompetas. De todas maneras, Dios, a través de estas otras potencias que permitió que atacasen y que hagan también su historia, Dios permitió frenar a Roma. Dios frenó a Roma durante la historia. Dios le puso en cierto sentido un freno a Roma en sus dos fases durante los siglos, en los casi 2 milenios, para que Roma no pueda expandirse aún más y poner fin a todos los hijos. Y poner fin de esta manera, Dios permitió las trompetas, como por un lado castigos, pero también como llamados al arrepentimiento a Roma. Recuerden que hemos estudiado que Roma tenía un tiempo, lo vimos en el mensaje de las 7 iglesias, cuando vimos Tiatira en Apocalipsis 2, cuando aquí leímos que tenía un tiempo que Dios le había dado para que se arrepienta, Apocalipsis 2, 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces, lo que pasó fue que Roma, lamentablemente, no quiso arrepentirse. Aún así, Dios en su gran misericordia permitió siglos de trompetas y de llamados al arrepentimiento que lamentablemente fueron rechazados. Porque Jesucristo en su gran misericordia, como vimos en el tema pasado, dijo, 7 veces 70 hay que perdonar. Si hay que ser misericordioso durante muchísimo tiempo, hay que dar muchas oportunidades, hay que hacer muchos llamados. Así es Dios. ¿No es maravilloso cómo es Dios? Nosotros tenemos que copiarnos esa actitud. Debemos también ser misericordiosos a largo plazo, seguir perdonando, seguir siendo misericordiosos, que nuestro juicio no caiga inmediatamente, que nuestro castigo no caiga ese momento, sino ser también como Dios. Mucho tiempo de gracia, para que nadie pueda decir, Dios es injusto, Dios no me dio suficiente tiempo, Dios no me dio suficientes llamados. No, realmente Dios es bueno. De todas maneras, la séptima de las trompetas que ya hemos estudiado en el seminario, ya nos muestra el castigo final, ya contra Roma, ya en su fase de recuperar el poder a nivel mundial, como vimos en Apocalipsis 13 sobre todo, cuando ya Roma, antes que venga Jesucristo, tomará nuevamente el control, esta vez no solo de una nación, de un continente, sino del mundo entero, a través de su marca, lo que hemos visto. Y finalmente la séptima trompeta habla ya del colapso final. Como les dije antes, la séptima trompeta ya incluye las 7 plagas. Ya es el fin, la sentencia final. Es ya tras el juicio, ya viene Cristo. Entonces, todo esto estamos viendo en la cuestión de las trompetas. Así que las 7 trompetas cubren, por si acaso, el tiempo, como vimos antes, de los 7 sellos y también de las 7 iglesias. Cubren estos tiempos de apostasía de la iglesia y también de opresión y persecución de la iglesia. Por si acaso, el primero y el séptimo sello no tienen y no tuvieron relación ni con la apostasía de la iglesia, ni con la persecución y la opresión de la iglesia. ¿Recuerdan? El primer sello era el caballo blanco. Todavía no había opresión en el sentido de que la iglesia todavía era puro. Cristo todavía estaba manejando las cosas. Todavía los seres humanos no habían tomado el control para echarlo a perder. Y en el séptimo sello, recordamos, era
el retorno de Cristo a través de la simbología de la media hora de silencio. Así que las 7 trompetas abarcan el tiempo entre el segundo y el sexto sello. Y les cuento que realmente encontramos todos los paralelismos para entender con mucha claridad que las 7 trompetas abarcan el tiempo entre el segundo y el sexto sello. Rapidito les voy a decir las comparaciones. El segundo sello, recordamos, hablaba de un caballo rojo que mata, insinuando también la sangre. Y esto corresponde a la primera y la segunda trompeta, donde vamos a ver en el siguiente tema que es mencionado también el fuego, la sangre, dándonos a entender que la relación entre el segundo sello y también el primer y la segunda trompeta. Ahora, el tercer sello, recuerden, hablaba de la escasez del trigo, del grano. Era un caballo negro, ¿recuerdan? Y de la misma manera, esto tiene su paralelismo, como veremos en la tercera trompeta. Pues ella nos hablará en Apocalipsis 8, 10 y 11 también de la escasez, pero ahora del agua, pero en la simbología también, una simbología de la palabra de Dios. Ahora, la cuarta trompeta nos hablará de la oscuridad. Parecido también en relación al tiempo del tercer sello, que era representado con un caballo negro, que simbolizaba también la oscuridad espiritual, porque se prohibía la palabra de Dios, se prohibía su traducción, no se entendía la palabra de Dios porque no estaba accesible. De esta manera también el cuarto sello, recordemos que era la muerte y el Hades lo seguía, también tiene su paralelo directamente en la quinta trompeta, donde habla del destructor, que vamos a ver ya en los siguientes temas. Abadón, Apolión. Muy interesante. Ustedes en sus casas también agarren su Biblia y comparen Apocalipsis 6, los sellos, y Apocalipsis 8 y 9, las trompetas. Y van a ver estas relaciones. Y van a ver que la secuencia es la misma. La secuencia de los eventos es la misma. Más claro se vuelve aún cuando hablamos del quinto sello en Apocalipsis 6, 9 al 11. El quinto sello, cuando había las voces bajo el altar y era todavía un número incompleto de los salvados, que luego se terminará de completar. Y de la misma manera, ahora, en la sexta trompeta encontramos una visión muy parecida en Apocalipsis 9, 13 al 21. En el 13, otra vez voz del altar, igual. Otra vez un número incompleto, pero esta vez también de los asesinados y que será terminado después. Muy interesante. Vemos entonces que las trompetas y los sellos entre sí tienen mucha relación. Y finalmente, también esto mostrándonos la relación perfecta, el sexto sello nos habla en Apocalipsis 6, versículo 17, que el día de tu ira, de la ira de Dios, de Cordero, ha llegado. Y también en la séptima trompeta, en Apocalipsis 11, 18, nos habla, tu ira ha venido. De esta manera encontramos el paralelismo perfecto también entre los sellos y las trompetas. Y vemos que los eventos que ocurrieron durante los sellos son los mismos que también describen las trompetas, pero ya ahí viene el punto, desde otro ángulo, desde otra faceta. Igual como antes en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, nos mostraba el mundo y la historia del mundo a través de los imperios, pero una vez a través de una imagen de metales, mostrándolo desde la perspectiva idólatra, y luego a través de las 4 bestias, mostrándola a través de la perspectiva bélica, de las conquistas. Y ahora en los sellos y las trompetas también vemos algo parecido. Nos está mostrando la misma historia, igual como en las 7 iglesias, pero desde diferentes ángulos y perspectivas, para confirmar y reconfirmar todo lo que estamos estudiando. Porque lo que hemos estudiado en las iglesias tiene que hacer perfecto sentido en relación a los sellos. Y si ambos nos hablan de un mismo tiempo histórico,
y las 7 trompetas también describen ese tiempo, tienen que también perfectamente encajar en la simbología, solo describiendo 8 puntos de vista, 8 ángulos. De esta manera, confirmando y reconfirmándose la palabra de Dios, de tal manera que no hay ninguna duda, todo hace perfecto sentido y lógica. Y nosotros sepamos qué es lo que Dios quería decir. Así que, tal como veremos que en la secuencia de las trompetas hablamos de épocas en la historia consecutivas, cronológicas, una tras otra, tal como fue en las iglesias y en los sellos. Vimos cuando estudiamos las iglesias y los sellos muchas indicaciones y pruebas dentro de las descripciones de las 7 iglesias, de los 7 sellos, que son épocas continuas, cada vez más cercanas al juicio, cada vez más cercanas al retorno de Jesucristo. ¿Recuerden? Y ahora en las trompetas veremos exactamente lo mismo. Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y aquí vemos un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 8, 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Porque primero describe en los versículos 6 al versículo 12 los primeros 4 toques de trompeta. Y ahora en el versículo 13 nos menciona los 3 que todavía faltan por sonar y diciendo: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles finales, ya el 5º, 6º y 7º. Aquí ya nos está mostrando una secuencia. Y luego si saltamos al capítulo 9, versículo 12, dice: el primer ay pasó, que en este caso era la 5ª trompeta. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas. Es decir, con claridad la palabra de Dios nos muestra que los 7 toques de trompeta son eventos consecutivos en la historia humana, culminando en los últimos 3 toques que son los 3 ayes, y culminando en el 7º y último toque de la trompeta, que ya lo encontramos en Apocalipsis 11, versículo 15 en adelante, donde ya nos describe ya las sentencias finales tras el juicio, ya nos describe el retorno de Jesucristo. Por lo tanto, está nuevamente probado, como igual con las iglesias y los sellos, que las trompetas son secuencia de eventos consecutivos, cronológicos, uno tras el otro. Otra cosa interesante que nos muestra que los sellos y las trompetas están en una relación muy íntima es la siguiente. Recuerden ustedes que los primeros 4 sellos formaban un grupo, una unidad. Eran 4 ¿qué? 4 caballos. Y luego los últimos 3 sellos formaban ya un segundo grupo. Pero ahora en las trompetas encontramos lo mismo. Las primeras 4 trompetas forman una secuencia, un grupo, y los últimos 3 forman también un segundo grupo porque son definidos como los 3 ayes. Ay, ay, ay de las últimas 3 trompetas que van a sonar. De tal manera que los sellos y las trompetas, Dios está mostrándonos que tiene una relación muy íntima. Es por eso que tienen que estudiarse juntos. Tenemos que ver siempre los paralelos, tal como lo hemos hecho hoy, sobre todo con lo que era el 5º sello, las almas que bajo el altar gritaban por justicia y venganza. Y ahora en Apocalipsis 8, cuando comienza a anunciar los 7 trompetas, lo primero que hace el sumo sacerdote, que recibe todas esas oraciones con el clamor de los mártires, lanza a la tierra con fuego el candelero de oro. Ya la respuesta a la tierra, fuego, ya castigo, ya el juicio, la venganza ya se va a comenzar a aplicar. Muy interesante lo que vamos a ver en los siguientes 2 temas, donde ya vamos a analizar las trompetas, ya en detalle históricamente, cómo se aplicaron y cómo se cumplieron y cómo Dios hizo ciertos castigos, ciertos juicios contra Roma en sus 2 fases. De esta manera, queridos amigos,
quiero explicar para terminar que Dios tiene que a veces hablar de una manera muy fuerte. Dios en su amor no siempre puede hablar suave. A veces tiene que gritar, a veces tiene que hablar con voz fuerte por amor, para que nosotros escuchemos. Es por eso que las trompetas son esos toques de voces fuertes para despertar a la gente, a la humanidad, a la iglesia, a las potencias, para cambiar, para arrepentirse. Pues ya no es tiempo de hablar tan suave, ya es tiempo de hablar con más fuerza, pues el tiempo se acaba. Cristo viene pronto. Veremos que ya estamos casi llegando a la penúltima de las trompetas. Como veremos, tal como estamos viviendo en la séptima iglesia y la Odisea, las 6 anteriores ya pasaron. Tal como hemos visto que ya vivimos durante el sexto sello. Tal como estamos viendo durante el quinto y el sexto sello ya vivimos nosotros. Y también veremos que vivimos también en la última fase de las trompetas. El tiempo se está agotando. Cristo viene pronto. Entonces Jesús, cuando Él caminaba en esta tierra por el mundo, Él contaba parábolas, Él hablaba cosas bonitas, Él ayudaba a las personas, pero también había momentos donde tenía que hablar con fuerza, donde ya la situación obligaba a que se hable de otra manera. Por ejemplo, cuando Él fue al atrio del templo, en San Juan capítulo 2 está la descripción, y Él vio ahí el templo lleno de comerciantes, de estafadores, muchos disfrazados como religiosos, y Jesús ya no aguantó esa situación, y Juan 2, versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, el celo de tu casa me consume. Muy interesante. Entonces llegó un momento donde tenía que hablar con más fuerza y tomar una actitud más drástica en el asunto. ¿Pero por qué? Por amor. Porque la gente a veces necesita escuchar algo más fuerte, más directo para reflexionar. Ustedes saben que cada otoño en el santuario terrenal, en el pacto antiguo, en el pueblo de Dios de la antigüedad, cada otoño de cada año, los sacerdotes comenzaron a tocar las trompetas. Y entonces el pueblo sabía, faltan 10 días para el día de la expiación, para el día del juicio, para el Yom Kippur. Y ahí se define si yo voy a ser desechado del pueblo o si puedo permanecer. Entonces, los toques de trompeta eran advertencias y llamados fuertes para todo el pueblo arreglar sus cuentas con Dios, prepararse, el juicio. Y nosotros ahora ampliándolo, el juicio celestial, el Cristo viene pronto. Las trompetas han estado sonando durante siglos. Y ahora lo que pasa es que después de las trompetas que vienen, las plagas. Y las plagas, ahí ya no hay tiempo de arrepentimiento. Ya no hay tiempo de perdón, de gracia. La puerta ya se cerró. Ya no hay acceso al santuario celestial. Las plagas ya son castigo. Las plagas ya caerán sobre aquellos sellados con la marca de la bestia, que ya tomaron su decisión por la injusticia, por Babilonia, por la transgresión de la ley. Mientras que el sello de Dios ya se aplicó sobre las frentes de los siervos de Dios, para vida eterna, para protección contra las plagas, tal como Apocalipsis 18:4 había dicho, salid de ella de Babilonia, pueblo mío, para no ser parte de sus pecados y tampoco para que las plagas no caigan sobre ustedes. Porque las plagas no caerán sobre aquellos que a tiempo abandonen el barco de Babilonia que se está hundiendo. A tiempo todavía estamos para salir. Si aún nosotros, alguien de nosotros, está todavía en un sistema babilónico de transgresión de la ley, mundano, entonces todavía hay tiempo para salir y abandonar ese barco y unirse a las filas de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
En este sentido, Dios en su gran misericordia está permitiendo los toques de la trompeta, advertencia, inminente destrucción, juicio, retorno de Cristo. ¿Estamos hablando de vida eterna o muerte eterna también? Así que hay una gran necesidad de arrepentimiento y de cambio. ¿Cómo castiga Dios? ¿Qué es la forma de castigar de Dios? Nosotros al analizar las 7 trompetas ya veremos una cierta forma en la cual Dios también interviene trayendo ciertos castigos ya sobre la humanidad. De todas maneras, quiero decirles que una forma como Dios castiga es simplemente retirando su protección. Si nosotros teníamos la protección de Dios porque vivíamos en armonía con Él, con su voluntad, pero nos alejamos, nos rebelamos de Él, pues Él se aparta, Él no nos obliga, Él se retira. Y al retirarse, muchas veces Él permite que nosotros cosechemos lo que sembramos. La ley bíblica de la vida, lo que siembras, cosecharás. Simplemente Dios permitirá que lo que tú siembres, lo coseches también, que tú recibas lo que te mereces. Esa es una forma en la cual castiga Dios. Nos castiga permitiéndonos que nosotros nos castiguemos a nosotros mismos, cosechando el fruto de nuestra transgresión, de nuestra desobediencia. Es muy interesante, Romanos capítulo 1 hace una cierta descripción de esta forma de actuar de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está, la ira de Dios simplemente desde el cielo se revela contra quiénes. Contra la injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios los castiga, su ira se derrama. Y lo interesante es en los versículos 26 al 28 viene una descripción y dice, por esto, ¿por qué? Por esta injusticia, por esa impiedad, por esa falta de amor a la verdad. Por esto Dios, dice el versículo 26, los entregó a sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la que ellos tomaron su decisión, no hacer la voluntad de Dios, rechazarlo, ir tras su propio camino, Dios simplemente los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios simplemente los entregó, es decir, les permitió ir su camino, les permitió que vayan y que cosechen lo que están sembrando. Simplemente Dios permitió que sigan su elección, que sigan su deseo, su voluntad y cosechen lo que han sembrado. Es una forma como podemos nosotros ser castigados. Simplemente Dios se retira y nosotros seguimos nuestra vida y hacemos y cosechamos lo que sembramos. Es una forma, en realidad, como nosotros mismos nos castigamos. Ahora, otra forma de castigo, como Dios castiga, es nuevamente eliminando la protección, retirando su protección cuando el pueblo va tras los ídolos, va en contra de los profetas, va en contra de los mandamientos y va en rebelión y en pecado. Dios se aleja, se retira, su bendición se aleja y permite también a veces que nuestros enemigos nos castiguen. En el caso del pueblo hebreo muchas veces ocurrió. Y la razón por la cual estamos analizando esto es porque en las 7 trompetas, en la aplicación como Dios castigó luego a Roma, es más o menos la forma esta de entenderse las cosas. En Isaías capítulo 10, tenemos un ejemplo clásico de cómo Dios castiga. Fíjense esto, Isaías 10, versículos 5 y 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira y le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios utilizó aquí
la nación de Asiria como vara del furor en la mano de Dios, de su ira, para que a través de Asiria se pueda castigar, en este caso, a Israel. Israel se había alejado de Dios y Dios utilizó a Asiria para que Israel reciba un castigo. Asiria era una de las naciones más sangrientas y tiránicas que había. Obviamente, al vencer y oprimir a Israel, también Asiria pecó gravemente. Por lo tanto, también Dios tuvo que castigar también a Asiria. ¿Y cómo? En el versículo 12 lo indica. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Y cómo Dios luego castigó a Asiria? Retirando también la protección de Asiria y permitiendo que Babilonia ataque a Asiria y también lo conquiste y le ponga fin. Así que es una forma muy interesante como Dios también permite los castigos. Así que para terminar, les quiero decir que lo que acabamos de estudiar veremos ya en la aplicación de las 7 trompetas. Pero, como vimos, las 7 trompetas, la séptima incluye las 7 plagas, tiempo del fin. Ya no hay más advertencia, ya hay plagas. Cuando hay plagas ya no hay retorno, ya no hay vuelta atrás, la puerta ya se cerró. Igual como en el tiempo de Noé, Dios cerró ya la puerta del arca, ya no hay acceso. Igual como en Noé, cuando Dios dijo el tiempo del fin será como el tiempo de Noé. 7 días antes de la caída del diluvio, Dios cerró milagrosamente la puerta, nadie ya podía entrar. Y 7 plagas antes del retorno de Cristo, Dios también nuevamente cerrará la puerta, ya nadie podrá entrar al templo, como dice Apocalipsis 15, hasta que los 7 ángeles con las 7 plagas hayan pasado y hayan derramado la ira de Dios. Apocalipsis 15, versículo 8. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía ya entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que nosotros estamos en esta situación. Aún hay tiempo de gracia, aún hay tiempo de perdón y de arrepentimiento. Aún no ha llegado el fin. Aún Jesucristo está en el cielo como nuestro sumo sacerdote, invitándonos al arrepentimiento y al perdón. Pero el tiempo se está acabando. Cristo viene pronto. Tenemos que tomar nuestras decisiones, todos, individualmente, personalmente, por Jesucristo, a tiempo. Y así seremos salvos. Toditos podemos ser salvos si toditos hacemos caso. Y esta es mi esperanza y mi oración. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.